Otto, Pepe, Iván, el otro día quedaron algunas preguntas pendientes en nuestra conferencia anual que vamos a tratar de responder ahora para todos nuestros clientes. La primera sería, ¿cuál es el porcentaje del patrimonio, de vuestro patrimonio, que está invertido en los fondos? Bueno, en mi caso, que ya lo dije el día del inversor, el 100%. En mi caso también, el 100%. Y en el mío también, el 100%. Gracias. Otra pregunta es si podríais recomendar algún libro. A lo mejor dos libros, uno más desde el punto de vista de psicología de los mercados, porque aplica por lo que hemos estado viviendo de turbulencias en enero y febrero, de Howard Marks, además tiene versión en castellano, en español, lo más importante. Y desde un punto de vista más largo plazo, ciclo de capital, ir un poco más allá del propio análisis de la compañía por los balances, pues podría ser Capital Returns, que es de los gestores de la gestora Marathon. Dos libros interesantes. En esta ocasión la pregunta es para ti otra vez, Iván. ¿Qué aprendizaje profesional has sacado de tu paso por el Santander? Bueno, pues estar en una gran casa expuesto con acceso a muchos recursos, conocer gente muy interesante, gran exposición a conocer empresas desde una óptica más de equipos directivos posiblemente. La verdad es que ha sumado, es una experiencia muy buena, muy interesante, que ha sumado y ha añadido valor al colofón final que ha sido montar Magallanes, ¿no? Lo que son varias las preguntas que nos hacen en relación al sentido de tener una cartera ibérica, cuando ya desde el Fondo Europeo se puede invertir en compañías españolas y portuguesas. Bueno, España tiene sentido per se, España, Portugal, Iberia tiene sentido porque llevamos 15 años haciéndolo, por darle continuidad, porque el mercado español y portugués es pequeño y todo lo pequeño nos atrae por las ineficiencias que se generan. Tiene sentido tener un vehículo así donde poder explotar estas ineficiencias. Somos locales, hay una demanda natural también de cliente español que demanda esta tipología de producto. Esas son las principales razones de un producto ibérico. Hay una pregunta también bastante recurrente por parte de la audiencia que hace referencia a las diferencias entre Magallanes, AZ y Bestinver. Si os parece, voy a responder yo. Yo, más que diferencias, haría énfasis o pondría énfasis en un punto en común, que es que para todos nosotros lo más importante es el cliente. Iván, otra pregunta para ti. ¿Por qué esa versión en los gestores value hacia las empresas de la economía digital? A lo mejor esto está muy sesgado por lo que comentaba Warren Buffett hace años, ¿no? De la tecnología, que no se entendía muy bien la tecnología, entonces no tiene la necesidad de verse expuesto a tecnología. Nosotros no tenemos aversión, todo lo contrario. Vemos que el mundo va por ahí. Una de nuestras, como ejemplo, como muestra un botón, una de nuestras mejores inversiones el año pasado en la cartera europea es una empresa de tecnología, Temenos. Empresas tecnológicas en Europa tenemos unas cuantas. De forma directa tenemos Nokia, por ejemplo. De forma indirecta, todo lo que tiene que ver con digitalización, mayor comercio electrónico, es una apuesta que la tenemos presente en las carteras, tanto las europeas, con empresas de transporte como STEF o la OPADA, Norbert Stressangle, que nos oparon el año pasado, como en España a lo mejor tenemos logistas. O sea, de forma directa e indirecta, nuestra apuesta es significativa y no tenemos ninguna aversión en este sentido, todo lo contrario, ¿no? Son oportunidades que, bien aprovechadas, pues son interesantes. La clave es no pagar demasiado por esto, ¿no? Pero ahí estamos presentes, sí. Uno de nuestros clientes nos pregunta sobre cómo valoramos el intangible marca. ¿Con qué metodología? Bueno, pues la marca es un activo muy importante, dependiendo qué sector, y analizamos la evolución de la marca y el cuidado de la marca a lo largo del tiempo.
Lo que no hacemos es un modelo de valoración en hoja de cálculo, por ejemplo, en cualquier Excel, que nos diga exactamente el valor que con los inputs que pongamos nosotros en esa hoja de cálculo determine el modelo, porque lo que creemos que con ese método lo que conseguiríamos es equivocarnos con mucha precisión, pero no tendríamos, sería una sensación de seguridad, pero no podríamos atinar con el valor exacto de la marca, pero sí analizamos su vida. Gracias. ¿Cuál es el plan de Magallanes en relación al tamaño de los activos gestionados? Bueno, aquí es insistir en lo que ya dijimos en el Día del Inversor. Lo tenemos muy claro y en el momento que no podamos gestionar cómodamente, que no podamos entrar o salir de determinados valores en las carteras, esa es la señal de hacer algo, y ese hacer algo es cerrar los productos, cerrar las carteras. Ahí lo tenemos muy claro. La prioridad es, si no se puede gestionar, no se puede añadir valor para los inversores que ya están, cerraríamos los productos. Nos queda tiempo todavía. El fondo ibérico, el comportamiento del fondo ibérico ha sido mejor el año pasado que el del fondo europeo. ¿Por qué? ¿Lo hacéis mejor en Iberia que en Europa? Bueno, este año sí. Pero más en serio, también lo decimos en varias ocasiones, estos resultados son de corto plazo y cualquier bueno o mal resultado en el corto plazo es fruto de la buena o mala suerte. Entonces hemos tenido mejor suerte en Iberia y no tan buena suerte en Europa. Este análisis había que hacerlo en periodos de 3, 5 o preferiblemente 7 años. Dedicamos el mismo esfuerzo, cariño, dedicación a los dos productos y a la larga son productos de renta variable que tienen que tener una rentabilidad similar. O sea que le dedicamos el mismo esfuerzo, no tienen que comportarse igual a largo plazo. Buffett cree en la economía americana a largo plazo. ¿Cuál es nuestra visión sobre la economía española y sobre la economía europea? Pues nosotros no tenemos una visión concreta ni sobre la economía americana, ni sobre la española, ni sobre la europea. No hacemos predicciones sobre la macro, porque pensamos que no se puede acertar, o por lo menos nosotros no somos capaces de acertar. Esto no quiere decir que la ignoremos por completo. ¿Cómo tratamos la macro? Pues sabemos que tarde o temprano las crisis llegan, y eso nos lleva a estar permanentemente invertidos en compañías robustas, que además, compradas a buen precio, tienes esa protección adicional de cara a un posible escenario negativo en bolsa, ¿no? Un nuevo escudo, que es que las valoraciones son atractivas. Y cuando vengan las crisis que vinieron, pues estas compañías aguantan, pero lo que no hacemos es intentar predecir cuándo va a venir el bache para saltar del barco, que son barcos que entendemos que no se hunden, con independencia de la ola que venga. Hay algunas preguntas también que hacen referencia o que insisten en esta visión que entiendo que no tenemos. Previsión o escenario para la bolsa en 2016. Si el mercado cayese un 30%, ¿qué es lo que haríamos con el nivel de inversión de los fondos? ¿Cómo creéis que van a evolucionar los tipos de interés? No sé quién de vosotros quiere responder a estas preguntas. Sí. Bueno, en primer lugar, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es el mercado? Nosotros entendemos el mercado como es el agregado de muchísimas compañías cotizadas en bolsa. Nosotros invertimos en una cartera de empresas y muchas veces la experiencia nos dice, por miedo al mercado, puedes perder muchas oportunidades de inversión muy interesantes. Entonces, previsiones de tipo de interés, entendemos que los tipos están bajos, niveles muy bajos, pero no damos ninguna previsión de aquí a unos meses relacionados a los tipos ni a la bolsa. Gracias. Aquí hay una pregunta que tiene más que ver con el negocio. ¿Cómo va la distribución de los fondos de Luxemburgo a través de las bancas privadas y el número de partícipes?
Los fondos de Luxemburgo, como dijo Iván en la conferencia, se han lanzado principalmente para atender la demanda de inversores internacionales. Sí que es verdad que puede facilitar la distribución de nuestros fondos a través de bancas privadas en España. Se lanzaron el 31 de diciembre y va despacio. En el Fondo Europeo pensamos que podemos tener los 500 partícipes en un breve plazo de tiempo, quizá de aquí a 2 semanas. En el Fondo Ibérico va a tomar un poco más de tiempo, pero en todo caso lo iremos reportando puntualmente. Ahora hay algunas preguntas sobre la construcción de la cartera, el proceso de construcción de la cartera. ¿Cómo asignáis el peso de las compañías en las carteras? ¿Iván? Básicamente hay dos criterios. El primero, y posiblemente más entendible, más sentido común, es cuanto más potencial, más peso a priori. Eso es lo que intentamos cumplir, tiene sentido. Pero no siempre es posible. Entonces, el segundo criterio no siempre es posible porque depende de la liquidez. Si es un valor muy poco líquido, aunque tenga un potencial brutal, no es tan fácil meterlo en cartera. Entonces, no tendrá tanto peso como el que se mereciera por potencial. Ese es el segundo punto que condiciona. Y luego hay otro tercero posiblemente que tiene que ver con la simetría riesgo-beneficio. Aunque el potencial sea grande y tendría que tener un peso significativo por potencial, si hay una posibilidad, por pequeña que sea, pero de perderlo todo, por pequeña que sea, pues tampoco le asignaríamos mucho peso. Eso tiene que ver con algunas de las posiciones que tenemos, no son de la cartera central, pero hay posiciones que nunca pesarán más del 5% de la cartera, que las llamamos de reestructuración. Son procesos delicados que requieren paciencia, requieren mucho trabajo, tienen deuda asociada, pueden valer 2 o 3 veces más, pero por otro lado, si las cosas no salen bien, podemos tener algo desagradable. Entonces ahí, eso es un ejemplo de lo que comentamos en el tercer punto de la simetría riesgo-beneficio, ¿no? Estos son los 3 criterios que modulan el peso en carteras. Y en cuanto a la disciplina de venta. Bueno, esa es fácil. Bueno, es fácil, sí. Es fácil el concepto. Luego la emoción no es tan fácil, pero en eso reside la clave, en mantenerse en la metodología racional. Cuando precio alcanza valor, que puede ocurrir en 6 meses, 5 meses, 7 meses, como nos ocurrió en alguna compañía el año pasado, vendemos. Y si ocurre en 6 años, pues dentro de 6 años. Precio igual a valor. ¿Y cómo se fijan los precios objetivo de las compañías en las que invertimos? Valoraciones, descuento de flujos, y lo complementamos con múltiplos, los múltiplos, sobre todo los múltiplos reales, que es lo que valen las cosas, lo que se paga en la economía real, múltiplos de transacciones. Y con eso sacamos la valoración. Valoración que repasamos trimestralmente por la publicación de resultados, eventos estratégicos que pueda haber, y de normal la actualización es anual, que es lo que acabamos de hacer hace escasas semanas, coincidiendo con la finalización de publicación de resultados del año pasado. Aquí hay alguien que nos dice que al observar nuestras carteras ven nombres que no son muy comunes, que hay poca coincidencia con las carteras de otros fondos, tanto en España como Europa. Otto, que estás dando menos. ¿A qué se debe? Sí, como decimos antes, nosotros no tenemos un fondo que invierte en bolsa, nosotros invertimos en una cartera de empresas. Y de hecho podemos comentar que del IBEX, en el fondo ibérico, solo tenemos 2 compañías, es Gas Natural y Mapfre. Y en el fondo europeo solo tenemos una compañía que figura dentro del Eurostock 50, que es E.ON. Ahora hay un bloque de preguntas que hace referencia a compañías que están en nuestras carteras. Vamos a empezar. Pepe, por favor, FCC y A+ en la cartera ibérica. Toma, Pepe. Empezando por la fácil, FCC es una de nuestras 10 principales posiciones. Le acaban de hacer una OPA ahora. Lo que estamos haciendo es estudiar si nos conviene ir a la OPA o no. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Sobre AP+, es una compañía muy expuesta al petróleo y gas.
Suponemos que por eso ha tenido caídas fuertes en bolsa. Pero también es una compañía que, bueno, pues, está en un sector muy atractivo, está en un sector en el que para las compañías que empiezan a tener un determinado tamaño se pueden desarrollar ventajas competitivas. Y Apple Plus está en ese punto en el que necesita ir creciendo de manera inorgánica con compras muy puntuales, luego dejando que el negocio se desarrolle de manera orgánica, y creemos que para inversores pacientes podemos tener retornos por encima de la media de la cartera ibérica, es superior 50% aproximadamente. Y en cuanto al potencial de Sona y Semapa, ¿quién me puede...? El potencial de revalorización son dos de las principales apuestas que tenemos en el fondo ibérico. De hecho, Sonae también está compartida en el producto europeo, de las pocas coincidencias que hay. Los potenciales son muy similares a los potenciales de las carteras, en torno al 50% o por encima del 50%. Son dos ejemplos de compañías holding que por separado sus negocios valen bastante más, del orden de un 50% más, de lo que cotizan como conjunto, como holding actualmente en bolsa. Vamos, del orden del 50, ambas. Sí. ¿Cómo puede afectar la reforma eléctrica a gas natural? Pues en el año 2014, pues la reforma eléctrica es un Real Decreto 2013. El impacto en las cuentas de gas natural fue de 93 millones de euros a nivel beneficio operativo. Si sumamos el impacto de la reforma del gas, fue en torno a 140 millones de euros. Una compañía que tiene, en aquel año hizo 1.400 de beneficio neto y en torno a 5.000 de EBITDA, pues es un impacto que quedó diluido con el resto de la estructura. Que por otro lado, los cambios regulatorios en una compañía de negocios regulados es el día a día del negocio. Lo importante es que tenga capacidad para amortiguar cualquier impacto negativo, y ha sido el caso en gas natural. A ver, Otto, una pregunta para ti. ¿Cuál es nuestra tesis de inversión para las aseguradoras en el actual entorno de tipos bajos? Por ejemplo, en Mapfre. Bueno, los tipos actuales parten de mínimos históricos. Nos preocupan, por supuesto, porque es sinónimo de que hay algo raro, pero en caso de Mapfre no nos preocupan, debido a que la parte más afectada puede ser el ramo del seguro de vida. Y si nos miramos un poco qué es lo que pesa la parte de vida dentro de Mapfre, en términos de primas es el 19%. Pero el motivo principal de tener Mapfre es la exposición a Latinoamérica. Y Mapfre tiene una posición de liderazgo importante. En Latinoamérica más o menos un 40% en términos de primas, y especialmente en Brasil es el número 1. Va con un joint venture a la mano de Banco de Brasil y tiene unas tasas de crecimiento de doble dígito y con unos ROEs por encima del 15%. Digamos, en caso de Mapfre en concreto, nos preocupan bastante poco los tipos de interés. Te voy a hacer a ti también dos compañías que conoces bien. ¿Os preocupa el actual entorno de debilidad o aparente debilidad de inversiones de capital y cómo puede afectar a compañías como Concheta o Dior en la cartera europea? Bueno, efectivamente venimos de un ciclo de inversión relativamente importante, sobre todo en el sector de automóvil. Aquí puede estar un poco afectado Dior, pero en este entorno pues hay que ir con los líderes. Entendemos que tanto Concheta y sobre todo Dior son líderes dentro de los sectores a nivel global. En el caso de Dior, por ejemplo, que tiene 5 divisiones, y todas de sus divisiones
alcanzan cuotas de mercado a nivel global que oscilan entre el 30% y en el caso, por ejemplo, de su principal división, que se llama plantas de pintura, pues alcanza cuotas de mercado del 60% a nivel global. Como decimos, ambas compañías están bien diversificadas y luego destacan por su fortaleza financiera. En el caso de Concepta, el 50% del market cap está en caja. TUR tiene caja neta. Digamos, ambas compañías, incluso si se complica el entorno actual, pues incluso se pueden fortalecer. Tienen suficiente músculo financiero para hacer adquisiciones. Barón de Ley, ¿qué opináis de los 170 millones que tiene Barón de Ley en bonos? Bueno, pues que es algo coyuntural. Barón de Ley tiene la suerte de tener un negocio que genera muchos beneficios. Es un negocio que no exige una reinversión de una parte importante de ese beneficio para sostener el propio negocio. Esto lo que hace es generar caja que la compañía va acumulando en balance, lo van invirtiendo en diferentes activos. Tenemos que es algo coyuntural. En el momento en el que aparezca una oportunidad de inversión con sentido estratégico y una oportunidad de inversión con un precio razonable, suponemos que ese negocio se va a invertir que ese dinero se va a invertir en el negocio de verdad de la compañía. Además, lo que nos preocuparía más es no ver esa cantidad de caja en balance porque se hacen inversiones sin sentido estratégico o a unos precios que no son interesantes. Así que, bueno, tenemos que, tarde o temprano, esta situación anómala se irá solucionando. Y también, respecto a Barón de Ley, ¿hasta cuándo puede crear valor la recompra de acciones por parte de la compañía? Bueno, en general las recompra de acciones tiene sentido si las acciones están baratas, ¿no? Y es lo que ha hecho bien, entendemos nosotros, Barón de Ley. No tiene sentido comprar acciones propias cuando están caras, ¿no? Pero en el caso de Barón de Ley, pues una estrategia muy acertada, ¿no? Lo que decía Pepe, en lugar de mal invertir la fuerte generación de dinero en comprar otras bodegas cuando estaban caras o en hacer X historias que no venían al caso, pues ha recomprado las propias acciones que estaban baratas. Tiene sentido hacerlo así. ¿Podríais citar las ventajas competitivas de algunas de las principales posiciones en el fondo europeo, concretamente Orkla, Thermador y Target? ¿Las repartimos? Sí, perfecto. A ver, ¿quién empieza? Orkla. Orkla, a ver, para entenderlo bien, muy rápido, es la Nestlé o la Danone de los países nórdicos, ¿no? Está radicada, basada en Noruega, y es el número 1 líder absoluto en productos de consumo diario marquista, desde ketchups, pasando por pizzas hasta lencería femenina, detergentes, pasta de dientes. Es número 1, ¿no? Esa es la ventaja competitiva. La marca, en este caso hablábamos antes de la marca es poderosa, es reconocible, lo puedes poner en los lineales en la primera posición y puedes cargar un precio por encima de los competidores, ¿no? Orkla, la esencia es esta, es una Nestlé nórdica no muy conocida, por eso cotiza a unos precios más atractivos, ¿no? En el caso de Thermador, la ventaja competitiva de la compañía es doble y depende del eslabón en el que se encuentra dentro de la cadena de valor del sector. Por un lado, desde el punto de vista de los aprovisionamientos, Thermador tiene una red de productores de los productos que distribuye Thermador, productos de fontanería, por ejemplo. Tiene una red de productores muy eficientes a los cuales Thermador les dice: vosotros centrados en lo que sabéis hacer, que es la producción de la pieza en cuestión, y yo os lo voy a distribuir. Y vosotros no vais a ser capaces de desarrollar una red de distribución con tanta capilaridad como la que tengo yo, y sobre todo a un coste tan bajo como el que tengo yo. Entonces, con esto consigues que ese productor sea un cliente cautivo, una persona que te esté contratando continuamente porque ellos producen, pero tú eres su propia distribución, como si te hubieras metido dentro de su casa. Le ahorras el departamento de ventas, como quien dice.
y al mismo tiempo al cliente termador, a la gran superficie de turno que vende este tipo de material, lo que le dice es: tú no tienes el conocimiento del mercado que tengo yo, tú no tienes la capacidad de llegar a los productores a los que puedo llegar yo y conocer el día a día del producto, es decir, cuál es la pieza que más te conviene, cuál es el último grito, el último modelo de una pieza determinada, pero yo sí lo sé. Entonces se mete dentro del departamento, en este caso de compras, del distribuidor mayorista. De nuevo, lo hace de una forma tan eficiente en costes y con un conocimiento del producto tal que hace que ese cliente sea un cliente cautivo de termador. Y por eso, tanto por un lado como por otro, el margen de termador es muy superior tanto al de su cliente como al de su proveedor, precisamente por el hueco que ocupa dentro de la cadena de valor de ese sector. Pues Target está presente en todo el mundo. Tiene el catálogo de productos más amplio dentro del sector. Es líder destacado en suelos vinílicos, suelos laminados. También es número 1 a nivel global en suelos o superficies para pistas de deporte. Y todo esto hace que tenga Target una gran escala. Y sobre todo otra ventaja competitiva es pues sus puntos de distribución, puntos de venta en todo el mundo. Estamos terminando ya. La tesis de inversión en Serco. Serco es un buen ejemplo de lo que decíamos antes de posiciones en cartera, que no es la cartera central, no reúne, o la razón por la que entra no es porque reúna alguna de las características que nosotros buscamos a priori. La puede tener o la tuvo en su momento y puede recuperarla. Es un proceso claro de reestructuración. Si en nuestra cartera ibérica la reestructuración ha sido FCC, en la cartera europea nuestra FCC son las Serco. Entonces, se explica así fácil, rápido. Serco viene una experiencia desagradable, a punto de desaparecer por mala praxis contable y de contratación de su anterior equipo directivo, que fue expulsado por un consejo que hubo el año pasado, hace 2 años, en el 2014. Y vino un nuevo equipo directivo capitaneado por Mr. Soames, de muy buena reputación en darle vueltas a compañías y ponerlas en una buena situación rentable. Serco, muy rápidamente, es una compañía que hace la externalización, el outsourcing de servicios que el Estado otorga o que tiene que desarrollar, servicios públicos, gestión de cárceles, gestión de hospitales públicos, infraestructuras, transporte, inmigración, temas con Hacienda. Aquí no hay mucha tradición en España, pero en el mundo anglosajón sí que la hay. Es una forma los gobiernos de externalizar y flexibilizar esos gastos que sí o sí se tienen que hacer, ¿no? Serco hace este tipo de cosas. Nuestra apuesta ahí es un nuevo management que limpia y limpió de una forma severa, hacía falta, el balance, y pone la compañía en la ruta para conseguir otra vez las rentabilidades que consiguieron antaño y sobre todo que consiguen actualmente sus competidores. Si eso se consigue y va en la senda de conseguirse, pues una compañía que vale fácil el doble, ¿no? Es una apuesta que la tenemos por esto. ¿Y la tesis de inversión en FAES? Bueno, FAES, compañía que reúne muchas características de negocio que nos gusta. Desde hace unos años ha conseguido crecer en ventas y ganar más dinero sin incrementar su base de activo, sin incrementar su estructura, lo cual, claro, como obtiene cada vez más beneficios que no es necesario reinvertirlo en el negocio para mantenerse, le ha permitido rebajar su nivel de endeudamiento de manera muy considerable. Es decir, en 2010 tenía 70 millones de euros de endeudamiento neto, mientras que este año 2015 lo cerró con 30 millones de euros de caja neta en balance. Por lo tanto, el riesgo financiero ha desaparecido.
ha conseguido crecer en un mercado tan complicado como el del medicamento en España, que ha crecido este año tasas en torno al 1%, Faes ha crecido al 8%. Y esto se debe principalmente a dos palancas. En primer lugar, la salud de la bilastina, del Bilastine. Es un antihistamínico que tiene un 24% de cuota de mercado en España, crecimientos muy fuertes en Francia, en Italia, en Polonia, en Brasil, un compuesto que tiene protección de patente para los próximos 21 años. En 2017 esperan licenciarlo en Japón, que es el mayor mercado de antihistamínicos del mundo. Veremos el beneficio de esta inversión en Japón. Empezaremos a verlo en 2018, es decir, una compañía que tiene crecimiento por ahí. Además, como empresa farmacéutica, invierte cada año en torno al 5% de sus ventas en I+D. Este año fueron 10 millones de euros. Y esta inversión en I+D espera que produzca 20 nuevos productos con protección de patente para 2020, 20 nuevos productos que darán crecimiento a la cuenta de resultados, por el lado de las ventas como por el lado del beneficio. Y además es un negocio, es una empresa que tiene, otra de las características que nos gusta, muy importante para nosotros, tiene capacidad para reinvertir ese beneficio que va generando con sus operaciones normales. En este caso, está desarrollando un negocio, todavía es muy pequeño para que el mercado se fije en él, porque tiene mucho valor, un negocio de nutrición animal. Este negocio el año pasado hizo unas ventas en torno a 29 millones de euros, por debajo de 30 millones de euros, con crecimientos por encima del 10% y con márgenes superiores a los del sector farma, márgenes por encima del 30%. Esto quiere decir que es una compañía que está bien gestionada, es una compañía que tiene capacidad de crecimiento operativo, capacidad de ir a nuevos mercados, capacidad para reinvertir no solo en su negocio vía I+D, sino ir desarrollando otros negocios, aprovechando sinergias y aprovechando el saber hacer de la compañía. Bueno, pues, todo esto unido a una valoración atractiva justifica nuestra inversión en Faes. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el múltiplo de EBITDA que tenéis en cuenta para fijar el precio de las participadas? Antes está respondida prácticamente con la pregunta que tenía que ver con SONAE o SEMAPA, lo he adelantado de alguna manera. Las participadas las valoramos como si nos las fueran a comprar un tercero informado, un industrial, ¿no?, que paga múltiplos de mercado. O sea, aplicamos múltiplos transaccionales de la economía real. Así es como valoramos las participadas. Muchas gracias. Esperamos haber respondido a todas las preguntas que quedaron pendientes en la conferencia y, en cualquier caso, estamos a su disposición para cualquier duda que les pueda surgir.